Plantados, la película que el director cubano Lilo Vilaplana acaba de estrenar al mismo tiempo en escenarios privados de la oposición intelectual en La Habana y en las salas del Festival de Cine de Miami, acaba de ganar el premio de la popularidad en ese festival. Comienzo diciendo lo anterior. La película ha ganado el mayor premio de una obra de arte, el de su público. ¿Por qué reitero ese detalle? Porque ya, ahora mismo, a pocos días de su estreno, es una película polémica. Por un lado están los que dicen que es malísima, por el otro los que la elogian. Yo voy a ponerme en el lado de los que la elogian. Diré primero que soy extremadamente crítico con el cine cubano. Salvo 3 o 4 películas, curiosamente de un par de autores, ninguna película cubana me ha convencido lo suficiente, ni estética, ni técnica, ni dramatúrgicamente. ¿Significa eso que yo tenga la razón? No, en lo absoluto. Ante ese panorama, prefiero entonces hacer con Plantados lo mismo que he hecho con todas esas otras películas cubanas que no me han convencido. Las considero obras perfectibles e intento encontrar dentro de esas imperfecciones los aportes esenciales que toda obra artística tiene, nos guste o no nos guste. Por lo menos a mí hay que matarme. A mí también. Y me atrevo a decir que Plantados es una de las obras más aportadoras en toda la cinematografía cubana al rescate de la memoria histórica del país. Durante las últimas 6 décadas, los cubanos hemos tenido que crecer dentro de una historia manipulada, sesgada, ideologizada, mutilada a conveniencia de los que en esos 60 años se han aferrado al poder en Cuba. Generaciones enteras de cubanos viven sin conocer muchas duras verdades de nuestra historia, o se han visto obligados a creer en esa versión de la historia que nos han contado los vencedores de la gesta contra Batista. En esa versión de la historia nos pintaron al Mesías Fidel Castro con tanta pureza que a muchos les costó trabajo creer que en sus últimos años sufría una enfermedad tan mundana, tan impura, que lo hacía literalmente bañarse en su propia mierda. Y a Batista, por el contrario, nos lo pintan tan sucio, tan bruto, tan perverso, que el mismísimo Lucifer parece un hermoso y tierno bebé a su lado. Uno de los mayores elogios que ha recibido Plantados es ese concierto de miles de cubanos que confiesan en las redes sociales haberse enterado de la terrible realidad de los presos plantados en Cuba. Y nótese que digo terrible realidad, porque es una dura realidad que siempre ha existido. No es algo del pasado. Esos maltratos, esos vejámenes, esas humillaciones, esa conversión del prisionero en un ser sin derechos al que se puede aplastar como a una cucaracha, esas violaciones a los más elementales derechos humanos son todavía hoy realidad en las prisiones cubanas. Uno de los guionistas, mi hermano, el escritor Ángel Santiesteban Prats, lo vivió en carne propia cuando tuvo que pasar años en prisión condenado por un falso delito simplemente por escribir sobre la realidad cubana en un blog en internet. Ángel, Lilo Vilaplana y José Manuel Cao han asumido como guionista de esta película la responsabilidad de ser voz de los que no han tenido voz durante décadas. Y eso, en el momento histórico que vive hoy nuestra isla, merece respeto. Por lo anterior, Plantados no es solamente una película sobre aquellos valientes luchadores anticastristas que se negaron a ponerse el uniforme de presos comunes y por ello recibieron todo tipo de humillaciones. No, Plantados es una película de una absoluta actualidad y pone al pueblo cubano ante una pregunta obligada. ¿Qué pasará ahora mismo en las cárceles de un país como Cuba, que tiene una de las poblaciones penales más grandes del mundo? ¿Cómo será el tratamiento hacia los presos políticos? Es una película, entonces, que busca remover las dormidas conciencias de millones de cubanos en la isla y en el exilio. La única condena que tú tienes aquí es la que te voy a reventar la cabeza para ver lo que tienes adentro. Si me vas a romper la cabeza, hazlo ya. Aquí, mira, aquí. Rómpemela, ábrela. Para que vea que no la tengo hueca como tú. Otro de los aportes de Plantados es la que debería ser una lección para todos los cubanos. Está prohibido olvidar, pero también está prohibido odiar.
No se puede construir nada luminoso, nuevo y mejor si nos basamos en el odio, en la venganza, en la revancha. Todavía recuerdo el trauma que fue para mí y para mi familia recibir la visita de otro querido amigo, el escritor Manuel Vázquez Portal, apenas días después de haber salido de la cárcel tras ser uno de esos 75 presos que Fidel Castro encerró y condenó a largas penas de prisión en la llamada Primavera Negra de 2003. Apenas podía comer, hablaba sin fuerzas, caminaba como si su cuerpo, que parecía una plumita mojada, como si su cuerpo flotara. Lo más impactante, después de contarme algunas historias horrendas sobre el calvario que lo hicieron vivir tras las rejas, fue escucharle oír que no había ni una pizca de odio en su corazón. Ese día quise más, respeté más, admiré más a mi amigo Vázquez Portal y odié más a un sistema que, proclamándose humanista, intentaba aplastar tan inhumanamente a un ser humano simplemente por pensar distinto. De tu vientre, Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Nunca antes, por cierto, nadie había mostrado esa cara del tan cuestionado exilio histórico. Me resultó muy llamativo leer en las redes que muchos de esos cubanos de distintas generaciones que hemos catalogado a ese exilio histórico de retrógrados, resentidos, vejetes descerebrados, etc., la mayoría de ellos, repito, gracias a que Plantados muestra muy crudamente una mínima parte de lo que sufrieron esos presos políticos allá en Cuba, confiesan abiertamente que ahora comprenden mejor las terribles razones para que todavía hoy existan heridas abiertas, sangrantes, en muchas partes del exilio cubano. Porque a esos héroes, hay que decirlo, casi todos anónimos, nadie les ha pedido perdón. Ni el gobierno, que sabemos no lo hará nunca, ni nosotros mismos, ese pueblo por el que ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. Esta película, entonces, Plantados, les rinde homenaje a esos héroes, a los presos plantados, pero también a muchos otros que se opusieron al régimen en estos años. Pero también nos echa en cara a nosotros mismos todo lo que aún nos falta por agradecer a esa vieja generación. La primera, por cierto, que llamó dictadura a un engendro en el que muchos de nosotros creímos, a un sistema absurdo con el que muchos de nosotros colaboramos, engañados precisamente por la misma propaganda que todavía hoy les hace creer a muchos cubanos allá en la isla que el exilio histórico son ratas cobardes, sedientas de sangre que juegan dominó en Miami. Que existe un tremendo enemigo del pueblo cubano llamado Mafia Anticubana de Miami y otras mentiras asquerosas del castrismo. Exigimos no, nunca venganza, pero sí justicia. Prohibido olvidar. Lo más hermoso de la película es la defensa que hace de los valores que Cuba ha perdido. La fe, la ética, el valor de la hermandad, la amistad, la decencia, el poder de la familia en la formación de esos valores. Cuando terminó la película, mi esposa me comentó, ¿notaste que a pesar de las duras escenas, de las situaciones límites, casi no se dicen malas palabras? Es un reflejo claro de la época. Porque esa generación de vejetes retrógrados, esos heridos héroes anónimos que se resisten a cargar en sus costillas ese odio que las generaciones posteriores aceptamos cargar contra el que piensa distinto, esos cubanos de un pasado sobre el cual se ha cebado la propaganda castrista hasta el punto de que en el mismo exilio se les considera seres prehistóricos fuera de lugar, ellos son la muestra viva de que existió una Cuba que no es esa que nos ha vendido el castrismo y que ahora mismo se ceba sobre nuestra isla. Una Cuba donde el amor, la fraternidad y el respeto a la diversidad de ideas sobre cómo hacer patria fueron las claves para que una pequeña e insignificante islita en medio del mar Caribe se convirtiera en una de las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo en esa época. Aunque tal vez ahora mismo muchos no lo vean, porque el ser humano necesita distanciarse de los hechos históricos trascendentales para poder comprenderlos, Plantados, con todas las imperfecciones que pueda tener, es un momento histórico en el cine cubano. Y un reto enorme también. Con esta película, Lilo Vilaplana les recuerda a sus colegas que hay mucho terreno donde buscar
en el cada vez más necesario rescate de la memoria histórica de nuestra patria. A Cuba le haría falta películas que contaran las visiones de los oprimidos. Por solo poner algunos ejemplos, en esos campos de concentración que fueron las siniestras Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAP, o en la gesta anticastrista de los alzados en el Escambray, o más recientemente en esos oscuros tiempos que vivieron los condenados en la Primavera Negra. Ojalá otros directores se animen y asuman este reto que lanza Lilo Vilaplana con Plantados. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.